Empecemos entonces con los elementos que vamos a utilizar para las mediciones. La primera es la regla. La regla empieza en 0. Aquí vemos el puntico en 0 y este es muy pequeño, es la mitad de la regla escolar que tú tienes. Va de centímetro en centímetro, muy ordenadamente, y también hasta 15 va esta, ¿no? Y también se muestra en milímetros. Este lado de acá lo está mostrando en milímetros, ¿verdad? Entonces en este momento sería la marcación por centímetro o por milímetro, de acuerdo a lo que necesites. Estos dos punticos uno lo mide, hay dos formas, entonces lo mides a punto y punto, mira, es 1 centímetro, y lo traslado esos dos punticos al papel, lo pinchamos y hacemos el trazo que necesitamos hacer. Recordemos que una línea es la unión de dos puntos, un punto y el otro punto llegamos a la línea. La regla, para que tú sepas manejar, para que aprendamos a manejar la regla, el año pasado vimos, siempre hay que tenerla bien fija con nuestros pulgares. Entonces tomamos la dimensión y después hacemos el trazo para lo que necesitemos, una figura geométrica, un paisaje, algo que nos digan exactamente qué dimensión debe ser, ¿verdad? Entonces esa, como vemos, es la regla. Continuemos así ahora con la escuadra. La escuadra tiene 3 lados, es un triángulo. Tiene un lado, el cateto, otro cateto, y la hipotenusa es la que está al frente del grado de 90 grados, que es la recta. Tiene sus 3 ángulos, como lo hemos visto. Mira, justamente si lo transferimos al papel, vamos a visualizar, aquí lo dejamos acostadito, un triangulito, ¿verdad? Sus 3 lados. ¿Viste? Está ahí copiado. Este ángulo recto que marcamos y estos son ángulos agudos. Recomiendo ver el video del año pasado sobre los ángulos. El transportador. El transportador, este es un semicírculo. Semi porque es la mitad de un círculo. Y entonces con él podemos hacer un semicírculo de 180 grados de recorrido. Pero si lo llenamos completos, hacemos un círculo en realidad completo. Bueno, esto quedó como un ovalito. Corrámoslo hacia el centro, que es el punto que nos sugiere, y rectificamos. Y aquí ya queda más un círculo. Pero mira que el círculo tenemos otro elemento. Este pedazo no sirve. Para hacer un círculo más exacto usamos el compás, no el transportador. Y miramos la distancia que queremos. El radio es el punto central hasta el extremo de la circunferencia. Y medimos, cuando nos dicen haga un círculo de 5 centímetros de radio, es porque es el centro hasta la circunferencia, ¿verdad? Entonces ya tomamos esa distancia y lo trazamos. Así se usa el compás. Hagamos un uso de compás más amplio. Tiene que estar a nivel, tanto la puntica, que es así bien puntudita, bien punzante como una agujita, con cuidado para usarlo, y el lápiz o la mina. Hay compás que tienen mina. Mira, este es una medida que nos han pedido, entonces son 5 centímetros. Y también el radio sería la mitad de ese diámetro. Pero lo vamos a ver más en matemáticas. Es la manera de usar el compás. ¿Listo? Los elementos que estamos usando entonces: la regla, la escuadra, el transportador y el compás. Con esto vamos a hacer muchas obras, muchas creaciones propias. Empecemos. Si nos piden un ángulo, tenemos que empezar el centro de la circunferencia, este puntico, y empezamos los grados desde 0, si lo queremos empezar desde de izquierda a derecha, o también de derecha a izquierda. Nos va a ir mostrando desde 0, abrió el ángulo, o agudo, recto u obtuso. De nuevo recomiendo ver el video del año pasado de estudiando para crecer.blogspot.com. Punto central,
punto que vamos a tener en cuenta lo sobreponemos en el punto donde queremos nuestra elaboración, nuestra creación. Si nos han dicho que tiene que ser un ángulo recto, tiene que ser de 90 grados. Y es una línea recta, la vertical, con la horizontal. Y se formó un ángulo recto. A partir de nosotros también podemos ver y recordar que si la línea vertical es más abierta, se convierte en un ángulo obtuso que es mayor a 90 grados. Y si este es menor, si la recta vertical es más cerradita, más cercana a donde tengo el esfero, sería un ángulo agudo. ¿Listo? Es una manera de recordatorio. Entonces así hemos hecho un triángulo rectángulo, cuyo ángulo es de 90 y los otros dos son agudos. ¿Listo? Tenemos que mirar cuál es su medida para poder complementar. Son ángulos complementarios. Ese es el uso del transportador que mide la apertura que tienen dos líneas. Bueno, con base en eso podemos continuar también con las creaciones libres, pero a veces nos dan instrucciones que tenemos que seguir en cuanto a dimensiones. La dimensión es la distancia exacta que nos piden. Un triángulo de 5 centímetros de un lado y otro triángulo de 10 centímetros por el otro lado. Por ejemplo, si nos pidieran, entonces lo medimos con la regla, pero el ángulo sí se mide con el transportador. Necesito que esto quede claro para el manejo de los elementos y el uso que se le da a cada uno. Cada uno tiene una medición y un aporte a las matemáticas para una elaboración exacta. Para todo el mundo un ángulo de 60 grados es un ángulo de 60 grados y una línea de 30 centímetros, 15 o 10 tiene que ser igual. No es un parecer, aquí no se pide opinión, todos tienen que tener la misma medida. Entonces esto me tomó este tiempo para poder decir que cuando yo o alguien diga una medida tiene que ser igual. La matemática es exacta y la dimensión es ¿qué más? Porque tiene que ver con los números. ¿Listo? Empecemos entonces al uso exacto de nuestra escuadra. Hacemos una línea de X dimensión, fijamos los dos puntos, hacemos el trazo, señalamos el punto central para poder sobreponer nuestro transportador y miramos muy bien la numeración. Si tiene que hacer un zoom en esta medida, la tomamos. Este es un ángulo de 40 grados. Entonces, a partir del puntico que puse ahí, uno con el punto central, y es ahí cuando me da un ángulo agudo. Noten que es menos abierto que el ángulo recto. Y hagamos un obtuso. A manera de repaso, el obtuso es mayor de 90. Creo que quedó de 140. Entonces unimos punto central de la circunferencia y lo extendemos hasta el punto que tenemos allí y nos da un ángulo abierto que desde 0 da la vuelta y va a 140 grados. ¿Listo? Y ese es más grande que 90. De hecho, el número mismo es más grande en 140 que 90. Y queda de esta manera los ángulos, que es la apertura de dos líneas. Recordemos el de 90 grados está ahí central. Con este lapicito lo dejamos sugerido trazado. Y es ese. El de 90 grados. Ángulo recto. Con el transportador, mire, la escuadra nos damos cuenta exactamente que es recto. La línea vertical con la horizontal y es el punto 0, el puntico donde se unen los dos laditos de la escuadra es el punto 0. Ese es un ángulo recto. Recto están las columnas de los edificios. Rectos para muchas estructuras se necesita en la geometría y saber que si no está recto se va a voltear la estructura. Entonces por eso se emplea mucho en la arquitectura. Hagamos una línea entonces y podemos dar otro uso a la escuadra y es las líneas paralelas. Recordemos que las líneas paralelas son dos líneas verticales o horizontales que nunca se van a unir entre sí porque siguen de largo y no se van a unir nunca. Entonces hacemos un trazo vertical sobre una horizontal. Esta es la perpendicular, ¿no?
una línea que cae vertical sobre una horizontal, se forma una perpendicular. Y varias de esas en la misma distancia. Y para asegurarnos que queden rectas, entonces nos ponemos o nos apoyamos en la línea. Pero para mayor desplazamiento y seguridad, apoyamos la regla y la desplazamos. Fijamos la regla abajo, movemos la escuadra y estamos haciendo líneas paralelas para un diseño, quizá de pronto una lluvia o una reja de cárcel o algún diseño que necesitemos que queden líneas paralelas a cierta distancia, que no se unan ni se crucen. Entonces usamos así la escuadra y la regla. Es la manera, fijas muy bien la regla y vas desplazando la escuadra y haces el trazo. Hagamos otra aplicación. Con el compás nos dice necesitamos un círculo de 2 centímetros. Entonces lo medimos. Es la manera de poder medir exactamente cómo queremos el círculo. Con el radio, o sea, con la mitad del diámetro es el radio. Es mitad porque está en el centro y va a la circunferencia, ¿no? Entonces lo trazamos, lo fijamos, vamos dando la vuelta y ya queda de esa dimensión que nos pidieron. Ahora nos dicen que la ampliemos con el mismo centro, pero un círculo dentro de otro círculo. Entonces lo podemos hacer, que sea el doble. Entonces es de 4. Ampliamos de acuerdo al diámetro que nos den, el radio que nos den. Nuevamente el mismo centro. Fijamos que el papel no se nos mueva y hacemos un círculo que está dejando adentro el otro círculo. Y así podemos hacer infinidad de círculos dentro de otro círculo, fijándonos siempre en el mismo centro y nos va a quedar una estructura muy buena. Ustedes van a hacer cada semana una estructura libre. De pronto yo les pongo el tema que debe ser, mira que esta es otra tercera línea, otro círculo usando el compás y están quedando allí el uso del compás como tal. Vamos entonces ahora a crear un paisaje como tal. Usamos la escuadra, medimos ángulos, vamos a usar el compás. Ya está el compás, entonces ya es un sol prominente, un amanecer o el alba, como tú desees. Y lo vamos coloreando, colores cálidos. Estamos haciendo aquí unas líneas paralelas, como las supimos hacer. La corremos rapidísimo. Es mi ventana y ese es mi producto.